Hola compañeras, amigas, brasileras, hermanas. Soy Nelly Minjerski, abogada, profesora consulta de la Facultad de Derecho y con una vida larga dedicada en gran parte a pelear por los derechos de las mujeres y de las personas LGBT. Desgraciadamente no he podido viajar por mi edad para acompañarlas en estas jornadas, que desde ya les deseo mucho éxito. Y quiero contarles un poco qué pasó y qué nos pasa hoy con el tema de los derechos reproductivos en nuestro país. Como ustedes saben, en el año 2020, yo lo llamo el año en el cual miles y miles de mujeres logramos, a través de una lucha colectiva, que se sancionó la ley 27610 sobre interrupción voluntaria del embarazo. Esto es un hito de inflexión en la historia de los derechos humanos de las mujeres de nuestro país y creo que también en la de América Latina. En mi país, desde 1921, existía una ley que autorizaba la interrupción del embarazo en los casos de violación, en los casos de peligro para la salud, peligro de muerte para la gestante, pero tenía, como tantas leyes que amplían nuestros derechos, una pequeña trampa o un error de redacción que fue justamente elegido por el patriarcado para poner piedras en este camino de las mujeres argentinas en la lucha por nuestros derechos reproductivos. Y es que durante décadas se interpretó que este derecho para las mujeres que habían sido violadas era solamente para las mujeres que fueran de mentes incapaces. Desde 1921, este artículo fue letra muerta en cada década por distintas circunstancias. Durante décadas se le decía a las mujeres que acudían con peligro para la salud o peligro de muerte a un servicio médico, invocando este derecho, porque les cuento, no sé si lo dije antes, en todas otras circunstancias el aborto era un delito. Entonces, siempre, como ha sido en la lucha de las mujeres por nuestros derechos, una mujer que llegaba sangrando a un hospital, en cambio de pensar que podía ser un aborto espontáneo, inmediatamente se encontraba a la brevedad con una presunción de delincuente. La pena del aborto era de 4 años de prisión y se encontraba, a pesar de haber hecho un acto de defensa de su propia vida acudiendo al hospital, esposada. Esto llegó a decir en algunas décadas, sobre todo en la década del 60, de 1960, que las mujeres se veían constreñidas a ir a la cárcel o morirse por una hemorragia. Los médicos, como buenos operadores de la salud de los ciudadanos y del patriarcado, no le querían atender si había peligro de la salud porque los jueces decían qué autorización le voy a dar si es legal. Entonces, ¿qué pasó? Aquellas que luchábamos por el derecho al aborto como abogadas o las médicas se vieron obligadas a no usar la justicia, que es el medio, el instituto de nuestro país, la institución que tiene que bregar porque se cumplan nuestros derechos. Esto llevó a que decenas de miles de mujeres, cientos en la Argentina, cada vez que quedaban embarazadas y por lo que fuera, dentro de lo que decía la ley, porque fueron violadas o porque no era el momento en su vida que querían tener un hijo, se vieran obligadas a estar en el campo del delito. Esto no es gratuito. Los derechos reproductivos de las mujeres son los derechos que han sido negados, son los derechos que recién los hemos logrado más tardíamente que muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho al aborto, el derecho a la responsabilidad conjunta. Y esto es
porque el derecho a nuestros cuerpos, a la libertad y a la autonomía sobre ellos, al derecho de querer o no ser madre. Miren ustedes en qué la ley nos impone algo que es de lo más profundo de nuestra vida, es penetrar en la vida sexual, en la más intimidad profunda de las mujeres. Entonces, esto ocasionó que no nos animáramos a llevar la justicia y aumentó, como lo acabo de decir, a centenares de miles de mujeres a que su vida sexual y el deseo esté interrumpido por ese fantasma de un acto que no es delito, porque tener relaciones sexuales no es un delito, en estos casos y sobre todo para la mujer, a convertirnos en delincuentes. Esto ha sido años y décadas de infelicidad, de dolor, de pérdida de vidas, de embarazos adolescentes, o sea, de caminos que invaden la libertad y la autonomía de cualquier persona, de cualquier ciudadana. En la Argentina, después que termina la dictadura, empezó como un deseo de libertad, de autonomía. Simultáneamente empiezan a tener vigencia los tratados de derechos humanos, dos de ellos fundamentales, para el tema que estamos tratando, la Convención contra todo tipo de discriminación de la mujer y la Convención de Derechos del Niño y de las Niñas y Adolescentes, y 11 tratados de derechos humanos, los que mencioné, aparte varios pactos económico-social, o sea, toda una playa de derechos humanos. A nuestra Constitución se incorporan en 1994. Con anterioridad ya en nuestro país se había ratificado la convención, la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, y empieza ahí, y los movimientos feministas empiezan a celebrar esta democracia, este retorno al Estado de Derecho. Se celebran multitudinarias reuniones llamadas Encuentro de las Argentinas en todos los años, convocando a cientos de miles de mujeres. Hay talleres, se habla de aborto, se habla de lactancia, se habla de maternidad, porque quiero señalar que todo siempre no sería necesario aclararlo, pero mejor aclarar que nuestra lucha es por una maternidad querida, por una determinada responsable. Somos las primeras. Y por eso quiero aclarar que en el 2020, cuando se dicta la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al mismo tiempo se dicta la ley de los 1000 días, que es una ley destinada a aquellas mujeres, cualquiera sea el origen de ese embarazo, que desean ser madres. El Estado las va a proteger. Y sigo con nuestra historia. Estos encuentros que se realizan en distintas ciudades de nuestro país todos los años, desde 1980 y pico, en el 2005 un grupo de mujeres que ya estaban trabajando por el tema del derecho al aborto, forman la campaña nacional por el derecho al aborto, y ahí empieza esta institución a florecer, a desarrollarse, y creo que triunfó y se pudo desarrollar porque fue territorial, fue horizontal, fue una institución democrática, se cubrió todo el país, se trabajó sin verticalismos, y porque sus lemas eran lemas que tenían que ver con la democracia, que tenían que ver con la educación sexual, que tenían que ver con la libertad, con la autonomía, con el respeto, inclusive por un mundo y un modelo de familia distinto. Y sobre todo porque se habló de la tragedia, del dolor, de los casos dolorosísimos, como el caso Acevedo, mujer joven con hijos que pide una vasectomía, una
ligadura de trompa, se la niegan, está embarazada, le niegan una interrupción del embarazo, se le declara un cáncer, se le niegan los tratamientos, tenemos varios desgraciadamente esos casos, esta mujer termina falleciendo, dejando niños huérfanos, una familia destruida y la criatura no sobrevivió. O sea, no necesito acá a toda la audiencia contar los fallos de la Comisión Interamericana de la CEDAW que muestran la crueldad que significó para cientos y miles de mujeres el tema de no poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y más aún, eso llevó esta capa, esta penalización, porque cuando se penalizó el aborto se estaba penalizando las relaciones sexuales. Esto llevó a que se convirtiera en un hecho del cual no se habla, que es una vergüenza, que esto, que lo otro, y eso también entorpeció y privó de que muchas niñas y adolescentes no contaran cuando eran violadas. Entonces, no contaban tampoco porque estaban embarazadas, llegaba a término un embarazo ineludiblemente, tenían pérdidas, se caían, no sabían, estaban en toda soledad, en un parto en cascada que no saben qué hacer, condiciones paupérrimas, y de encima después las condenan a la cárcel hasta el día de hoy. Entonces, en estos encuentros se fue desarrollando la campaña, desarrollando actividades, hablando con las diputadas, con las mujeres, con organizaciones sociales, y allí se comienza a construir esto que quedó con el tema, la denominación de la marea verde, porque fue realmente una marea construida año a año. A partir del 2012, yo me incorporé en el 2006, 2007, empecé a escribir artículos sobre la constitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, a explicar la teoría de que, apoyada por suerte por el caso Atavia Murillo, por el caso anterior todavía de Baby Boy, o sea, encontrábamos cada vez más apoyatura en la estructura jurídica del derecho convencional. Por eso los tratados de derechos humanos han sido fundamentales en nuestra lucha. Porque señalamos que más allá que el embrión, que no es persona tampoco en nuestra, y no era en el Código Civil, a pesar que lo decía, pero lo decía y lo decía hasta hoy, nada más para el efecto de proteger los derechos hereditarios cuando un feto, un embarazo llega a término y antes de que llegue a término muere el padre, es el único derecho que le concede. Y eso no quiere decir que una persona sea un feto, un embrión sea un ser humano. Pero todos sabemos que acá intervienen creencias, nuestro país es un país laico, o debería serlo por su constitución plenamente laico, y el derecho no tiene una función de aceptar creencias, sobre todo cuando estamos en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, en una república. Las creencias son personales, entonces las leyes tienen y son para todas las personas. Cada vez, digamos, no según su creencia, porque si no el derecho se convierte en el instrumento de un grupo, nada más. En cambio, el derecho está, y lo dice nuestra Constitución, nada más que mi derecho termina cuando, si lesiono a otro, es un principio de lesividad. En el aborto, en realidad, lo que hay la posibilidad es que se le dañe a ella misma, en todo caso, porque el aborto no es un hecho feliz, es un hecho necesario para poder seguir viviendo, para poder seguir siendo una persona con perspectivas de desarrollo, con perspectivas de cada uno. Es uno de los derechos personalísimos que son autorreferentes. Bueno, siguiendo, empezamos a presentar proyectos, la campaña presentó proyectos de leyes,
se discutía, a veces llegábamos a discutir, a cambiar ideas, se hicieron seminarios, difundimos este derecho, profundizamos la doctrina apoyando esta posibilidad, pero no llegábamos, los proyectos cada año en nuestro país pierden lo que se llama estado legislativo, hasta que en el 2018 un gobierno con el cual no compartíamos sus ideales, la mayoría de las personas que apoyábamos estos proyectos, habilitó, o sea, aceptó que se pusiera a discusión en las cámaras. Y ahí tuvimos una sorpresa enorme, maravillosa, que fue llenar las calles de jóvenes, de niños, de adolescentes, niños en general, diría más adolescentes, adultos, mujeres que por primera vez se animaban a decir que habían tenido un aborto, tías que decían que uno sabía que habían fallecido, pero que nunca se contaba la verdad de qué. Porque el aborto hecho en estas condiciones tan negativas, tan terroríficas, de falta de higiene, falta de las mínimas condiciones, produjo cientos de muertes, no una ni dos, y cientos de cárcel también, y millones y miles de miedos y de terror, o sea, infelicidad. Cuando se habilita, vemos que se llenan las calles, que empieza a florecer en todo el país. Mientras tanto, quiero contar que la campaña se había reforzado en sus posibilidades, porque había tenido como un árbol, le habían salido muchas ramas, la de médicos, de los profesionales de la salud, profesionales de la educación, actividades en las universidades, o sea, se convirtió, estas ramas fueron impregnando de marea verde todo el país. A pesar de ello, no logramos un gran triunfo en la Cámara de Diputados, no así en la de senadores. Pero de todas maneras fue una eclosión de democracia, una eclosión de alegría, de reconocimiento que las mujeres éramos escuchadas, y eso nos llevó a que en el 2020, en plena pandemia, se aprobara la ley. Esta ley, como no son tantos los minutos que tengo, voy a ser rápida en la descripción. Es una ley, digamos, quiero contarles que estaba en la mesa de discusiones también nuestro proyecto y otros, hubo varios proyectos, pero el Ejecutivo presentó un proyecto y generalmente, bueno, un proyecto que presenta el Ejecutivo tiene más probabilidades de ser aceptado. Pero lo que tenemos que reconocer que en el proyecto del Ejecutivo se contempló prácticamente todos los principios que estaban en el proyecto de la campaña. Y entonces, para no aburrirlas, les voy a contar brevemente qué dice este proyecto. Este proyecto, primero que todo, y lo más importante desde mi punto de vista, es que es un proyecto que logró lo que prometíamos, que era despenalización y legalización. ¿Por qué era importante la legalización y la despenalización? Porque la despenalización sola, sin legalización, suponía sacar la figura, atenuar, cambiar los plazos en los cuales un embarazo se puede llevar a término, pero no nos garantizaba que esto fuera aceptado por toda la sociedad, por los hospitales, por los centros de atención médico privados. Entonces la legalización era aceptar lo que es, para mí por lo menos, y es hoy en nuestro derecho,
el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano. Al entrar en esa categoría, es derecho a la salud, es derecho a la vida. Y es por eso que esta ley dignifica a la mujer. Y esta ley tiene entonces como dos capítulos. Uno es la legalización y el otro es la despenalización. En la legalización, que creo que es muy importante, porque da un vuelco, pero de copernicano, en cómo se trata y qué es una mujer que requiere una intervención de este tipo. Nos habla de la dignidad, de cómo la mujer debe ser escuchada en todos los primeros capítulos. En el capítulo tercero, cuando nos pone el marco normativo, pone todos los tratados de derechos humanos. O sea, que cuando en una ley se dice en sus primeros artículos y se refiere, quiere decir que cualquier situación que pase y se refiere y haya que aplicar esta ley, tiene que tener la perspectiva de género y más que la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos. Entonces, también habla de decidir la mujer, de requerir, no está implorando, no está como las mujeres pobrecitas tan desguarnecidas que iban a la puerta de un hospital y sola le decían al policía, que generalmente está, que iban porque tenían una pérdida y enseguida se encontraban esposadas al poco rato. Entonces, esta dignificación, este derecho a la mujer de elegir y la obligación del médico de explicarle qué sistema van a usar, de darle opciones, de que la escuchen, de que la respeten, es invalorable. En esta parte también se pone ya en qué casos esta interrupción, en todos los casos en que la interrupción del embarazo es legal, que es a los 14, que tiene que ser dentro de los 14 días, y si es con posterioridad, o sea que, las 14 semanas, si es después de las 14 semanas, entonces ahí viene el requisito de la violación o el requisito de la salud, el peligro en la salud. La violación, en este caso, ya se eliminó todos estos artilugios y solamente no se le exige una denuncia, sino se dice solamente una declaración jurada ante el médico. Si es menor de 13 años, si es menor de edad, no necesita hacer esa declaración. Y el peligro, entonces tenemos un avance enorme. Se criticó, se decía, pero una mujer va a ir y va a decir, se prefirió, ya lo dijo un caso FAL en la Corte en el año 2012, ¿cuántas mujeres van a ir a decir que fueron violadas para que le hagan un embarazo? Vamos a hacer a la inversa, vamos a empezar a confiar. Entonces, ¿qué era mejor? Facilitar el acceso al derecho a la interrupción que estar pensando que las mujeres mentimos. Entonces ahí, y también ya empieza a intervenir algo con lo cual se había estado trabajando mucho, que el peligro en la salud es un concepto integral, sistémico, que es social, que es no solamente la salud física, sino la salud mental, el ámbito, o sea, el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que es un tema holístico, digamos, que comprende lo social, lo económico. Entonces ahí avanzamos muchísimo. Después también nos vuelven a hablar de privacidad, nos vuelven a hablar de intimidad. Y miren ustedes que ahí se elimina un riesgo que ha sido una cosa frecuente en nuestra sociedad, que es el tema en nuestro medio, que es el tema de la violación del secreto profesional. O sea, se conmina a los médicos y a los operadores de la salud que
violan el secreto profesional, como lo hacían frecuentemente, llamando inmediatamente ante un sangrado a la denuncia. Y también se protege mucho a los niños, niñas y adolescentes que deben ser considerados en estos casos, a pesar de que se reconoce, por ejemplo, la intervención, la denuncia obligada hasta los 18 años cuando hay violación por los problemas de incesto, pero que de todas maneras el niño adolescente tiene que ser escuchado y que debe respetarse su decisión y darle sus tiempos y apoyo terapéutico. O sea, que lo que se logra en todos estos primeros artículos es resignificar qué somos, qué es una mujer, qué dignidad, qué respeto merece, y no como siempre ha sido a través de esta desconsideración, de esta mal prensa de los derechos sexuales y reproductivos, que no vivan como culpa cuando con lo que le pasan es un hecho normal para la vida, y lo que tiene que ir es tener el amparo de todo el personal médico y el respeto. También nos habla del consentimiento informado, y acá también tengo que decirles que avanzamos mucho, porque en estos casos se reconoce una norma de nuestro Código Civil y Comercial que habla de los derechos personalísimos de los niños, niñas y adolescentes. Hasta los 13 años, un niño puede ir entre los 13 y los 16 años, puede requerir los servicios médicos y puede requerir una intervención voluntaria del embarazo. Se presume en nuestro país que si fuera menor de 13 años hubo violación, por eso, pero de 13 a 16 años tiene derecho, los mismos derechos que el adulto. Y en el único caso que puede negarle la atención inmediata es si considera que hay peligro en la salud, un peligro grave, un peligro que tiene que tener fundamentos científicos, y ahí requerir que sea acompañado por un adulto, por su progenitor, o un adulto o una persona de su referencia. Después de los 16 años, ya los adolescentes en mi país son considerados personas adultas en todo lo que hace a sus derechos personalísimos, y en consecuencia también tienen el derecho a la interrupción del embarazo. Si es menor de 13 años, ahí se lo debe escuchar, pero se requiere también que vaya con una persona en todos los casos, pero que no obligatoriamente debe ser su progenitor o progenitora, porque sabemos que en estas circunstancias muchas veces los niños, si se los rechaza de entrada, lo que va a hacer es requerir o hacerse un autoaborto con mucho riesgo, o ha habido casos de suicidio. O sea que acá los sistemas médicos lo que tienen que hacer es amparar a quien lo requiere. También se ocupa mucho de la capacidad de personas con capacidad restringida, señalando que cualquiera sea el grado de esa capacidad, siempre hay que explicarle, hay que ayudarla, hay que estar al lado y completar, en todo caso, su consentimiento y o su participación. Voy a ir muy rápidamente pero estamos ya cerca de terminar. Otro tema que toma es la objeción de conciencia, que se toma en forma muy restringida. Se exige que se haga en lo público y en lo privado. No se puede ser objetor de conciencia en el hospital y no en su consultorio. El objetor de conciencia tiene que acompañar hasta que la paciente no está en un sitio seguro donde se le va a practicar la práctica, él queda siempre obligado y tiene que suministrarle la delegación. Y lo mismo es para los institutos privados, públicos, que deben prestar este servicio, que está incluido que es obligatorio, gratuito, sea público, privado y cualquier tipo, obra social,
están obligados a hacer esta práctica en forma gratuita. Y en relación a la objeción de conciencia, si no hay médicos, personal, que aparte son los únicos, los enfermeros no pueden ser objetores. Si las médicas en una institución no hay quien lo haga, la institución tiene a su cargo hasta el transporte y el servicio, y se tiene que deja de ser responsable solo en el momento que la paciente ya está atendida debidamente para que le realicen la práctica. Esta ley, que ha sido muy estudiada, que como ustedes ven tiene muchos aspectos, también tiene un artículo que nos habla de que todos los servicios deben capacitarse. No puede haber en que diga, no, yo no sé hacer esta práctica, hacer la otra. Y otro capítulo, un artículo especial dedicado a todo el sistema un capítulo dedicado al sistema de la ESI, la educación sexual integral. Perdonen, porque todavía sabemos que es una de las luchas también, y sabemos qué significa en nuestro país. Hace muchos años trabajamos con todos los derechos humanos. La Convención de los Derechos del Niño nos enseñó que los niños son sujetos de derecho, que no se puede hablar de mis hijos son nuestros y entonces privarlo de una educación amplia, que de adulto elija, pero no imponerle de entrada todos estos miedos. Y quiero decirles que nuestra experiencia con la ESI cada vez es más positiva, porque se ha convertido la escuela en un lugar donde se denuncian los abusos por los niños, que por sus características tienen tanto miedo, tanta vergüenza de denunciar y sufren horrores. Han encontrado en la escuela, cuando se da una clase de educación sexual, pueden no decirlo, se ponen a llorar o muestran en varias formas y se llega a la denuncia y al cese de esa situación. A grandes rasgos, esta es nuestra ley, nuestra queridísima ley 27610. Y en la parte de despenalización, la pena que se le impone a la mujer cuando el aborto se hizo con posterioridad a los 14 días y no había causal de salud, ni había peligro de muerte, que hasta ahora no conocemos ninguno, en estos 2 años casi, no. En esos casos la pena es de 1 mes a 1 año, si no recuerdo mal. Y en ese caso piensen ustedes que entonces ya no es como antes, porque no le pueden decretar una prisión preventiva, no le pueden poner esposa. Entonces cuando tenga una hemorragia, porque a lo mejor no sabe, porque todavía no todas las mujeres de nuestro país están empoderadas de todos sus derechos. Es un país muy grande como el de ustedes. Y si una mujer sola decide interrumpir, va a poder ir al hospital más tranquila. Ya no le espera la cárcel o la muerte. Y la pena prácticamente no existe, porque el juez, y sobre todo en los casos de mujeres que han sido vulnerados todos sus derechos, puede eximirla de la pena. Otra de las novedades es, lógicamente, si me hacen un aborto en contra de mi voluntad, el médico tiene pena, y también tiene pena el médico que obstaculiza y no acepta hacer el aborto. Esto a muy grandes rasgos. Y es una ley que tiene aspectos federales y que también dice que es de orden público, o sea que tiene vigencia en todo nuestro país a lo largo y a lo ancho. La ley recibió 30 y pico de objeciones, juicios que se iniciaron. Hasta ahora de los 33, 31 han naufragado y los otros están ahí durmiendo, ojalá, el sueño de los justos. Entonces, compañera, esta fue una lucha muy importante, fue una gesta. Yo deseo que
Brasil y toda Latinoamérica siga este camino, porque está en juego mucho. Si no estuviera tanto en juego, ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni niños que a lo mejor nunca pensaron ni habían escuchado hablar de aborto, hubieran tomado la bandera, porque se trata de la democracia, se trata de la autonomía, se trata de la libertad. En este momento en la Argentina estamos pasando un momento muy duro. Desgraciadamente hay muchos problemas, como prácticamente en todo el mundo, pero en este momento están agudizados y hay personas que disputan el poder, que van a ir a las elecciones como candidatos que no comparten y que realmente la desgracia es que han abrevado en lo peor de la historia de la humanidad, lo que pone en peligro nuestros derechos reproductivos y que pone en peligro la libertad de conciencia, no solamente el aborto. Se han apropiado de la palabra libertad en forma indebida, porque están en contra de la igualdad. Hablan de la negrada, hablan de que el que no triunfa por sus propios medios, el Estado no tiene que preocuparse de cerrar la escuela pública, de cerrar los hospitales. Así que ojalá estamos las mujeres y los movimientos feministas alerta. Entonces, como la democracia está en riesgo hoy en la Argentina y sigue en riesgo en todos los países latinoamericanos, bueno, seguiremos peleando, luchando, y si obtuvimos este triunfo, yo creo que no vamos a permitir que acceda al poder personas que han desvirtuado la palabra, hablan de libertario y son los más enemigos de la libertad, porque esto de que sin igualdad no hay libertad, cuando yo no pregono la igualdad de todas y todes, que está en nuestra Constitución, no es un invento nuestro, es porque en el fondo estoy tratando de engañar y me niego a que abandonemos libertad, igualdad, autonomía y democracia. Muchas gracias.